Hola, buenas tardes. Vamos a empezar como cada semana con las plegarias iniciales. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la Bodhidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la Bodhidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la Bodhidad para el bien de los seres. Que todos los seres sean felices y tengan las causas de la felicidad. Que queden libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no estén nunca apartados de la suprema felicidad en la que no hay sufrimiento. Y que permanezcan en la gran imparcialidad, libres de apego a los allegados y de aversión a los extraños. Hasta que llegue la esencia de la iluminación, me refugio en los Budas. Igualmente me refugio en el Dharma y en la Sangha de Bodhisattvas. Así como los Sugatas del pasado desarrollaron el espíritu de la iluminación y pasaron por los sucesivos niveles de aprendizaje del Bodhisattva, yo desarrollaré también el espíritu de la iluminación en beneficio de los seres y me ejercitaré gradualmente en las prácticas correspondientes. Ante el poderoso y noble Avalokitesvara y ante todos los victoriosos y sus hijos presentes en las 10 direcciones y los 3 tiempos, me inclino con total veneración. Ofrezco flores, incienso, lámparas, perfumes, comida, música y otras ofrendas tanto reales como mentalmente creadas, y ruego a la multitud de seres nobles que las acepten. Confieso todas las acciones negativas, las 10 no virtuosas y las 5 de retribución inmediata, cometidas con la mente dominadas por la negatividad desde tiempos sin principio hasta el presente. Me alegro por el mérito de toda la virtud acumulada en los 3 tiempos por Sravakas, Pratikabuddhas, Bodhisattvas, seres ordinarios y demás. Ruego que hagáis girar la rueda del Dharma de los yanas generales, Mahayana y Hinayana, de acuerdo con las particulares mentalidades y motivaciones de todos los seres. Ruego que cuidéis con compasión de todos los seres hundidos en un mal de sufrimiento y que no paséis al nirvana hasta que el samsara no haya quedado vacío. Cualquiera que sea el mérito que he acumulado, que se convierta en una causa de la iluminación, de modo que pueda convertirme sin demora en un glorioso guía de los seres. Palden Sawel Lama Rinpoche, Dagi Chiwo Peme Tenchola, Catherine Chimpo Gone Yensute, Kusun Tuchi Ngoltu Saldu. Vamos a hacer unos minutitos de meditación para relajar la mente y para ver cuál es nuestra motivación para escuchar las enseñanzas y aumentar esta motivación.
la semana pasada terminamos el punto número 1. Entonces, a mí me queda esta semana y la semana que viene. Luego en julio estará la Lama Sonru, y en agosto estaremos cerrados. No daremos enseñanzas. Entonces, ahora yo empezar el punto segundo y dejarlo a medias no me gusta, no es bueno, ¿no? Y lo que he pensado es que como este punto primero es tan interesante, entonces lo voy a complementar con otras enseñanzas de otros maestros o de otras personas que para mí son muy inspiradoras y creo que nos pueden ayudar en la práctica que estamos haciendo, y continuamos con el punto 1, que es muy importante tenerlo presente. Entonces quiero empezar con unas enseñanzas de Akon Rinpoche. Akon Rinpoche fue maestro de la Lama Sonru y también ha sido maestro mío por muchos años, y es el fundador de nuestros centros. Fue el fundador del primer centro que se creó en Europa y de todos los centros de Samye-Lin. Y Akon Rinpoche, él no daba enseñanzas basadas en los textos, él daba siempre enseñanzas basadas en su experiencia personal y en su sabiduría. Y son unas enseñanzas muy inspiradoras. Yo tengo unas enseñanzas transcritas de él sobre la compasión y la bondad amorosa, y lo que voy a hacer es, para que no me deje palabras, pues la voy a leer, que es mejor. ¿Vale? Entonces empiezo. Dice Rinpoche: la compasión y la bondad amorosa son esenciales para nuestra felicidad y desarrollo espiritual. Tanto los problemas a los que se enfrentan nuestros amigos y familiares como los que afectan a nuestro entorno y al mundo en general pueden ser ayudados por estas cualidades. Cuanto más amplia y profunda sea nuestra compasión, mayor y más eficaz será su alcance. Así, si es verdaderamente universal, somos capaces de cuidar de todos y de todo de forma correcta. Nuestra vida familiar adquiere más sentido y utilidad, y a medida que aumenta nuestra propia felicidad, también lo hace cada vez más la de los demás. El crecimiento y la expansión continuos de la compasión transformarán gradualmente el mundo para mejor, conduciendo a menos deseo y odio a nivel personal, mientras que entre las naciones y los grupos de personas habrá menos conflictos y menos guerras. Actualmente existe una medida de compasión en todos. Por muy egoísta que sean las personas, suelen ser capaces de cuidar de sus padres, hijos, familiares o amigos. Incluso las criaturas habituadas a matar, como las serpientes y los cocodrilos, mantienen el afecto por sus propias crías. Sin embargo, cuando la compasión se limita únicamente a la familia inmediata de un individuo o su especie, excluye a muchos más seres de los que abarca, y es muy estrecha en comparación con la compasión ilimitada que todos somos capaces de generar. Mientras que un poco de compasión es mejor que nada, la compasión ilimitada es la mejor de todas. Al principio es útil darse cuenta de que todos compartimos el estado mental despierto como potencial. Sin embargo, se ha oscurecido por la ignorancia y la acumulación de negatividad. Los malentendidos y las acciones poco hábiles también nos impiden ver y realizar ese potencial. Sin embargo, la eliminación de estos oscurecimientos y contaminaciones nos permitirá ir más allá de la ilusión de la existencia separada y comprender la interdependencia de todas las cosas. Se hará evidente que cuando dañamos a los demás,
nos estamos dañando a nosotros mismos. Y cuando cuidamos de los demás, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Cuando seamos capaces de ver el estado mental despierto como potencial, tanto en el amigo como en el enemigo, tendremos la misma compasión por todos. Esencialmente, todos los seres desean la felicidad y las causas de la felicidad, al igual que nosotros. Incluso aquellos que se crean sufrimiento a sí mismos lo hacen por ignorancia, ya que nadie quiere, sinceramente, ser infeliz. Simplemente no se dan cuenta de que es la virtud la que crea la felicidad y un estado mental feliz que nos inspira a practicar la virtud. Primero, pues, es necesario distinguir entre la actividad sana y la insana. Una vez que hayamos aprendido lo que está bien y lo que está mal, podremos empezar a aplicar este conocimiento con habilidad en nuestra vida diaria. Las enseñanzas sobre la conducta correcta proporcionan directrices sencillas sobre la actividad sana, al tiempo que advierte sobre la insana. Y puede resumirse así: hacer cosas buenas crea felicidad y sus causas. Las actividades insanas solo crean más sufrimiento. A menos que podamos comprender esta distinción como base para el crecimiento de la compasión, crearemos infelicidad para nosotros mismos y para los demás, tengamos o no la intención de hacerlo. Aunque algunas personas aparentemente disfrutan haciéndose miserables a sí mismas y a los demás, siguen sufriendo. A menudo, debido a la ignorancia o al hábito o a ambos, no pueden evitarlo. Una serpiente puede no desear envenenar a un bebé que está jugando en la hierba, pero sin embargo lo hace por miedo o ignorancia, aunque no tenga hambre ni esté en peligro. Para una serpiente, el veneno forma parte de su modo de vida. Para los seres humanos no tiene por qué ser así. Si alguien nos molesta o hace algo que deploramos, podemos enfadarnos, pero culparle o querer castigarle no es en absoluto compasivo. Tenemos que aprender a no reaccionar de forma dañina o negativa ante los demás y evitar golpearles como lo haría un animal o una serpiente. En este tipo de situaciones, la respuesta adecuada es la compasión, no la ira. Ser antipático o egoísta es fácil para la mayoría de nosotros, mientras que ser considerado y tener en cuenta a los demás es muy difícil. Para aumentar nuestra compasión y amabilidad, tratamos de ponernos en el lugar de los demás y ver las cosas desde su punto de vista. Así no dañamos a los demás ni le hacemos cosas que no nos gustarían que nos hicieran a nosotros. Por el contrario, debemos tratar siempre de dar a los demás la felicidad que deseamos tener para nosotros mismos. En última instancia, no habrá diferencia entre el deseo de su felicidad y la nuestra. En el contexto social podemos llegar a encajar como las piezas de un rompecabezas. Evidentemente, para lograrlo debemos ser muy conscientes de cómo se sienten los demás. La compasión y el amor bondadoso pueden desarrollarse directamente, etapa por etapa, pero esto no ocurrirá sin un gran esfuerzo paciente de nuestra parte. La mente tiene que ser entrenada a fondo antes de que la compasión pueda llegar a ser lo suficientemente profunda y fuerte como para permanecer intacta incluso cuando las cosas van bien en nuestra contra, incluso cuando las cosas van en nuestra contra.
Nuestro objetivo es la bondad amorosa sin límite. Aunque sea posible imaginar un estado mental tan sano, todavía no estamos allí. Por el momento, simplemente cuidar de nosotros mismos y no causar daño o ser una carga para los demás puede requerir un esfuerzo considerable. Pero si podemos lograr esto, habremos conseguido algo muy valioso. Entonces tenemos la base adecuada para el crecimiento futuro, porque si no tenemos compasión por nosotros mismos, es muy difícil tenerla para los demás. Para empezar, debemos darnos cuenta de que todos, sin excepción, sufrimos de alguna manera. Ricos o pobres, dotados o no, todos tenemos que soportar los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Sin la liberación, somos como prisioneros que esperan ser ejecutados en un calabozo. No hay ningún lugar al que correr ni dónde esconderse de la inevitabilidad de la impermanencia y la muerte. Nadie quiere sufrir y sin embargo todo lo hacemos a nuestra manera, igualmente incapaces de escapar de ese sufrimiento por mucho que lo intentemos. Los ricos siguen sufriendo a pesar de su buena fortuna. Pueden vivir con miedo a perder sus riquezas o corromperse por ella, o pueden llevar a la destrucción de la amistad y la confianza entre sus allegados. Los pobres pueden pasar hambre, carecer de vivienda o preocuparse constantemente por mantener a sus seres queridos. Las personas inteligentes sufren a pesar de sus capacidades o incluso a causa de ellas, mientras que los menos capaces encuentran problemas sencillos que les superan. Puesto que todos los seres sufren, sean conscientes de ellos y capaces de admitirlos o no, nuestro objetivo es no excluir a ninguno de ellos del alcance de nuestra compasión. Una vez que nos hemos dado cuenta de esto, la siguiente etapa es cultivar el fuerte deseo de que se liberen de las causas del sufrimiento. La compasión ilimitada es difícil de definir, pero puede compararse con la fuerza y la profundidad del sentimiento que existe entre una madre y su hijo, extendiéndose por igual a todos los seres en cualquier lugar. Cuando hay muchos niños en una familia, a los ojos de una madre puede tender a disminuir el valor de cada uno, pero si solo hay un hijo, ella lo cuidará y lo protegerá para que sea feliz y para que no sufra ningún daño. Aunque haya miles y millones de seres que sufren en el mundo, el objetivo final es considerar a cada uno de ellos como nuestro único hijo. En la sociedad occidental, la relación padre-hijo es más distante que en Oriente. Akon Rinpoche se pasaba medio año en Occidente porque aquí visitaba sus centros y recaudaba dinero para sus proyectos de ayuda humanitaria, y se pasaba la otra mitad del año en Tíbet. Era uno de los pocos maestros al que los chinos dejaban entrar en Tíbet, y él llevaba el dinero y visitaba personalmente todos sus proyectos de colegios, de hospitales, de ayuda humanitaria. Por lo tanto, conoce tanto Occidente como Oriente muy profundamente, ¿no? Entonces, por eso dice que en la sociedad occidental la relación padre-hijo es más distante que en Oriente. El ideal occidental es dar a los niños libertad e independencia lo antes posible. Los bebés suelen ser alimentados con biberón, los niños pequeños duermen separados de sus madres y a menudo se les dan responsabilidades antes de que estén preparados. Pueden quedarse solos mientras los padres salen a trabajar, o los meten o les ponen una niñera o los llevan a
parvularios, a centros ya de muy pequeños. Si los padres trabajan, los suelen separar, ¿no? A veces los adolescentes salen al mundo demasiado pronto y tienen malas experiencias. Esta búsqueda de la libertad demasiado pronto es como la de los pájaros que saltan del nido demasiado pronto y se estrellan contra el suelo. Estas situaciones son habituales y suelen aceptarse como normales, pero en muchos casos los niños pueden incluso acabar en instituciones simplemente por tener demasiada libertad demasiado pronto. En muchos lugares de Oriente, sin embargo, las familias siguen la tradición de trabajar y dormir juntas. La madre comparte su leche, así como su comida y su felicidad con sus hijos. Y existe una gran cercanía, una gran seguridad entre ellos. Este tipo de relación amorosa representa un buen ejemplo de compasión profunda en acción. En este contexto, otra forma de desarrollar la compasión es considerar cómo nos sentiríamos si nuestra propia madre fuera torturada o dañada de alguna manera. ¿Qué sentimiento podemos experimentar? ¿Y cómo podríamos sentir si pudiéramos liberarlas de este sufrimiento? El objetivo es generar la misma profundidad de sentimiento con respecto a todos los seres, desear fervientemente que todos puedan liberarse de su sufrimiento. Por eso al principio se practica la bondad amorosa hacia las personas cercanas como la madre, nuestra pareja, amigos íntimos, familiares, y luego este sentimiento se amplía y se extiende para incluir a todos los seres sin distinción. Esto no quiere decir que los seres humanos deban de ser el único objeto de nuestra compasión. Los animales también sufren mucho. Muchos son sacrificados innecesariamente, a menudo sin ni siquiera la justificación de que son necesarios para proporcionar alimentos. Los deportes de sangre se practican en todo el mundo. En todas partes los animales son explotados cruelmente por los humanos, cazados por otros animales y aún así tienen que encontrar comida y refugio para ellos y para sus crías. Es difícil imaginar cómo se siente un pez cuando es arrastrado y sacado del agua, o un zorro que es cazado hasta la muerte. Pero podemos estar seguros de que nosotros no disfrutaríamos de tales experiencias. Cuando nos arrancan un solo pelo de la cabeza, nos quejamos o gritamos. Y sin embargo, las ovejas son esquiladas bruscamente, incluso cuando hace mucho frío. Aunque no podemos influir mucho en el camino del mundo en estos aspectos, podemos esforzarnos por ser siempre tan amables y gentiles y cariñosos como sea posible con todas las formas de vida sensibles. Recordar cómo sufren los demás y ponernos mentalmente en su lugar nos ayudará a despertar nuestra compasión y a ampliar considerablemente su alcance. La siguiente etapa en el desarrollo de la compasión es trabajar para liberar a todos los seres de su sufrimiento. El punto de partida aquí es nuestro propio sufrimiento, ya que al menos que podamos enfrentarnos a las situaciones que nos causan dolor y malestar, no podemos adquirir ni la confianza ni la habilidad necesaria para ser de gran utilidad a los demás. En este sentido, es importante darse cuenta de que cuando percibimos el mundo y nuestra situación en él en términos de violencia o malestar, esto es una creación nuestra, una proyección de nuestra propia negatividad interior.
Evidentemente sería inútil intentar huir con la intención de encontrar un mundo mejor o algún tipo de cielo o otro lugar. En cambio, con una comprensión correcta, podemos lograr una relación sana y positiva con el mundo fenomenal, aquí y ahora. Cuando nuestra mente es pura, esa pureza ilumina todo lo que percibimos. Al igual que alguien con buena vista ve todo con claridad, tal como es. Una visión defectuosa, sin embargo, hace que todo parezca vago e impreciso, dando lugar a la confusión y a malentendidos. Es inútil tratar de cambiar el objeto que se ve, es la vista la que debe mejorarse. Si vemos negatividad en otras personas, debemos de tratar de desarrollar compasión por ellas. Y a medida que nuestra compasión y perspicacia aumenten, dejaremos de encontrar defectos en ellas. En consecuencia, su consideración hacia nosotros mejorará. Se desarrollará respeto mutuo y la enemistad disminuirá en gran medida. Por el momento tratamos de escapar de las situaciones dolorosas, pero esto no consigue nada. En lugar de intentar abandonar el sufrimiento o transmitirlo a todos los demás, debemos reconocer su utilidad como medio para desarrollar nuestro sentimiento de compañerismo y nuestra fuerza interior. Sin embargo, es importante recordar que no buscamos problemas. Aquí quiere decir que aunque el sufrimiento que experimentamos lo podemos utilizar para desarrollar la compasión, esto no significa que vayamos por ahí buscando sufrimiento y creando problemas. Solamente utilizamos el que nos llega, que suficiente es. A menudo se dice que el sufrimiento es bueno y que para lograr algo que valga la pena debemos castigarnos. Pero esto es una actitud equivocada. Si nuestra experiencia nos presenta miseria o dolor, lo aceptamos y lo utilizamos como medio para desarrollarnos, pero no vamos buscando activamente el sufrimiento. El objetivo es ser flexible y aceptar lo que se nos presenta. Tampoco hay que analizar ni insistir demasiado en las causas de nuestro sufrimiento, porque esto solo magnifica y aumenta el dolor. La simple aceptación es el primer paso. Luego podemos trabajar con los aspectos negativos de nuestra experiencia y transformarlos en positivo. Al mismo tiempo, tenemos que evitar la idea de que porque practicamos la compasión, los demás también deben practicarla. Simplemente seguimos con el trabajo de desarrollarnos a nosotros mismos y a medida que nuestra felicidad y compasión internas crecen, muchos otros se dan cuenta de forma natural de los beneficios de los que estamos intentando conseguir y se inspirarán. Y a su debido tiempo seguirán nuestro ejemplo. El objetivo de desarrollar la bondad y la compasión es de que se conviertan en algo imparcial. Debemos llegar a comprender que ser amables con nuestros amigos, con preferencia a nuestros enemigos, no es el camino correcto, dado que un amigo de un día a otro se puede convertir en nuestro enemigo y viceversa. Un enemigo de un día a otro se puede transformar en nuestro amigo. No debemos tomar esta idea de forma demasiado sólida. En la medida de lo posible, tratamos a nuestros enemigos tan amistosamente como a nuestros amigos y vemos a todos como alguien con quien ser amables. Por supuesto, la compasión, que es realmente pura, nunca es causa de sufrimiento para nadie. Como el oro,
es inmutable e inalterable. Sin embargo, hasta que nos hayamos refinado y perfeccionado la práctica de la compasión, es posible que causemos un poco de sufrimiento sin querer. No obstante, debemos seguir intentando en todo momento ser útiles. Por muchas cosas útiles que hayamos aprendido y tomado en serio, la semilla de la compasión no crecerá ni será fructífera si no se pone a la luz de nuestra experiencia cotidiana. Estudiar formas de relajación y tener una actitud amplia y bondadosa es de poco beneficio mientras estemos tensos y poco amables en nuestra vida diaria. Si compráramos y alimentáramos un caballo de montar sin montarlo nunca, el caballo podría volverse salvaje, infeliz y no servir para nadie. Un caballo debe ser montado para que nos lleve a donde queremos ir. Del mismo modo, la compasión y el amor bondadoso tienen que formar parte de nuestra experiencia. Además, la práctica de la compasión no debe ir acompañada de ninguna expectativa de recibir algo a cambio. Considerar la práctica de la bondad amorosa como una especie de transacción comercial solo refuerza el sentido del ego y del yo separado. La compasión desinteresada, sin embargo, ampliará nuestro horizonte más allá del alcance que ofrece una visión tan aislada y empobrecida de la realidad y de nuestro lugar en ella, poniéndonos así en contacto con la unidad esencial que lo impregna todo. La actitud correcta no es esperar el éxito ni temer al fracaso personal, sino simplemente y con humildad proceder con el esfuerzo liberador de cuidar a los demás. A lo largo de la historia de la humanidad han habido muchos grandes santos y maestros cuyas vidas se dedicaron a trabajar duro en beneficio de los demás. Sus logros no se basaron en sus estudios, la capacidad de hacer la guerra o la acumulación de posesiones materiales, sino en su bondad hacia todos los seres. Siguiendo su ejemplo, nosotros también podemos cumplir las promesas de nuestro precioso nacimiento humano y despertar esa compasión ilimitada en nosotros mismos. La compasión de las personas que nos rodean ahora también puede inspirar nuestro esfuerzo. Hay muchas personas honestas, sinceras y atentas que, por ejemplo, envían dinero, alimento y ropas a las familias y niños necesitados. Cuando nos preocupemos por el bienestar de los menos afortunados que nosotros, sin orgullo ni deseo de fama y reconocimiento, también habremos encontrado el camino correcto. Poco a poco, a medida que ganamos en confianza y fuerza de propósito, nuestra benevolencia puede llegar a incluir a todos los que sufren, sobre todo aquellos por los que nadie se preocupa y que por tanto son los más necesitados de ayuda y consuelo. Esto es especialmente importante en relación con los ancianos y los enfermos que en la sociedad occidental son tan a menudo abandonados o recluidos en residencias o instituciones. Es un error que se deje de lado a los ancianos y enfermos simplemente porque estorban o porque requieren más cuidado y atención de lo que creemos que podemos permitirnos. Por el contrario, en la medida de lo posible, deberíamos proporcionarles los cuidados y el apoyo, la seguridad y la familiaridad que pueden ayudarles a considerar la proximidad de la muerte como parte de la continuidad de la vida, no como algo separado o ajenos a ellos. Por supuesto, el cuidado de los ancianos y los enfermos puede ser muy difícil,
A menudo sufren de confusión e irracionalidad, así como de dolor y debilidad física, o pueden tratar de manipular a los demás en materia de legado y herencias. Al haber disfrutado de un mayor grado de poder o control sobre sus vidas que en la vejez, es comprensible que aún deseen influir en los demás por cualquier medio que les quede. Aunque este tipo de manipulación es indigna, no debemos pensar más de quienes la practican. En esto, como en todo lo que se refiere a los demás, tratamos de ponernos en su lugar, de imaginar cómo deben sentirse, sin condenar ni emitir ningún tipo de juicio. Todo el tiempo nos esforzamos por hacer madurar nuestras propias mentes, aprendiendo de los errores de los demás y de los nuestros, siempre guiados por esa compasión ilimitada, que no solo es el objetivo, sino también el camino y la meta. Si no comprendemos la motivación correcta, la práctica de la bondad y la generosidad con los demás podría crear obstáculos. Lo importante es recordar que todo lo que podamos dar debe darse libremente, por mucho o por poco que tengamos. La reticencia a compartir la propia felicidad o las posesiones es entender mal el significado de la compasión. Un bebé o un niño pequeño se aferra a un juguete, temeroso de perderlo. Nosotros somos así cuando solo pensamos en cómo proteger una posesión nuestra y guardarla para nosotros. Con esta actitud estamos devaluando la posesión y dejamos de encontrarla como fuente de alegría. Claro, cuando nos preocupamos por protegerla, ya no nos produce placer, nos produce miedo, sufrimiento por perderla. Por lo tanto, esa posesión pierde todo ese valor. Con esta actitud devaluamos la posesión y dejamos de encontrarla como fuente de alegría. Lo que sí debemos proteger en todo momento es nuestra motivación compasiva. Cuanto más nos entreguemos, más fuerte y fiable ésta será. La práctica de la compasión requiere una gran habilidad. Por ejemplo, dar una bebida alcohólica a una persona alcohólica, aunque la pida, no es ser amable en absoluto. Tampoco debemos de tratar nuestra ayuda a los demás ni interferir en situaciones en las que no podemos hacer ningún bien. Si vemos que dos personas se pelean, podemos pensar que es compasivo interponerse entre ellas e intentar detener la pelea. Pero si esto hace que se enfaden con nosotros y nosotros también nos enfadamos, entonces la confusión solo se extenderá y aumentará. Al menos que nuestra compasión sea lo suficiente profunda como para mantener el control de nuestras propias emociones, incluso en medio de la ira y el conflicto, sería mejor no involucrarse en absoluto. Por lo tanto, mientras nos esforzamos por ser los más útiles posibles, debemos evitar ir más allá de nuestra etapa de desarrollo. No sirve de nada dar demasiado pronto y tener arrepentimientos y apegos después. En cambio, debemos ser conscientes de dar solo cuando estemos preparados. Así, el crecimiento de la compasión debe de ser constante y gradual, empleando la paciencia, la discreción y la discriminación y el sentido común. Somos capaces de relacionarnos cuidadosamente con cada situación que se presenta, asegurándonos de que todo lo que hagamos, digamos o pensemos no causará daño a nadie y será siempre beneficioso.
Hasta ahora hemos considerado los beneficios de la bondad amorosa y la compasión, la forma de desarrollarla y la mejor manera de practicarlas. Sin embargo, hay que subrayar que aunque las etapas de desarrollo y la práctica requieren paciencia y una aplicación cuidadosa, nunca es prudente retrasar el despertar real de la propia compasión y domesticación de la mente. Hay que empezar lo antes posible, no hay que retrasarla ni un momento. En general, la gente desea disfrutar de la vida y ser feliz, y prefieren no pensar nunca en la muerte. Si pudiéramos encontrar un disfrute mundano que durara hasta el momento de nuestra muerte, parecería que hay pocos motivos para reconsiderar esta actitud. Sin embargo, ese tipo de disfrute suele durar poco tiempo, como mucho unos años. El dinero que acumulamos e invertimos puede derretirse como un helado al sol. El placer derivado de la comida o la ropa o de la forma de hablar o de actuar de otras personas, todas estas cosas que apreciamos están sujetas a cambio. De modo que la alegría y la felicidad de hoy se convierten fácilmente en la tristeza y la sensación de pérdida de mañana. Incluso durante el paso de un solo día, una fuente de placer puede convertirse en una de infelicidad. Aunque no haya nada malo en disfrutar de nuestras vidas, nunca debemos olvidar que todo es impermanente, incluidos nosotros mismos, y que nuestro tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. Aunque podemos estar seguros de que la muerte llegará, el momento y el lugar en el que se producirá son muy inciertos. Puesto que podemos estar seguros de que en el momento de la muerte daríamos sin duda todo lo que poseemos por un solo día más de vida, no debemos aplazar ni un momento el despertar de la compasión, porque cuando tengamos que dejar todos los demás, es el bien que hemos hecho el que nos dará la mayor paz y consuelo. Es lo único que nos llevaremos en el momento de la muerte. Todo lo bueno, también todo lo malo que hayamos hecho, pero lo que nos producirá felicidad, un buen renacimiento, es lo bueno que hayamos hecho. Es lo único. Por eso siempre cuando podamos debemos desarrollar la compasión de inmediato. Si lo dejamos para mañana, ya no podemos relacionarnos tan directamente con la situación que ha inspirado esa compasión. No descuidamos nuestra hambre y nuestra sed durante 24 horas, sino que actuamos inmediatamente para satisfacerlo. La práctica de la bondad amorosa debería tratarse con una urgencia similar, como una parte natural y espontánea de nuestra vida. Recordar que vamos a morir no sugiere que debamos vivir con miedo y terror a la muerte, pues desesperarse y tener miedo no servirá de nada y nos impedirá disfrutar de la vida. Por el contrario, debemos inspirarnos en la inevitabilidad de la muerte para aprovechar al máximo cada momento precioso, con el fin de cultivar nuestra fuerza interior, la bondad amorosa y la compasión. Entonces, independientemente de cuándo vayamos a morir, habremos hecho todo lo posible por hacer de nuestra vida algo valioso y útil para nosotros y para los demás. No podemos renunciar a la muerte, pero con el esfuerzo suficiente y la motivación adecuada, sí podemos renunciar al sufrimiento. Mientras nuestra determinación sea lo suficientemente fuerte y nuestra confianza no falle,
tenemos los medios y el poder para neutralizar las causas del sufrimiento, para cortarlas en su origen. Y si alguna vez dudamos del valor de nuestros esfuerzos, solo tenemos que mirar nuestra propia experiencia y la de las que nos rodean para darnos cuenta de lo valioso que es para todos que la compasión se desarrolle y florezca en el mundo. Para terminar, con Rinpoche dice: el principio budista es ser amigo de todos, no tener ningún enemigo. Y aquí también al final Lama Yese Rinpoche, que es su hermano y el actual abad de nuestros centros, dice: la meditación significa simplemente aceptación. Estas frases ya con esto ya dicen. Pues esta es la enseñanza de Rinpoche, que está escrita y traducida, y para mí es pues muy motivadora y he querido compartirlo con vosotros. Y ahora también os quiero una más pequeñita, que es de una mujer, es una monja budista zen que se llama Joan Halifax. Y esta mujer lleva más de 40 años trabajando con enfermos terminales y también lleva muchos años trabajando con presos que están en el corredor de la muerte. Y por lo tanto, pues se entiende. Esta enseñanza, hay una plataforma en internet que se llama TED, que en esta plataforma pues muchas personas dan pequeñas enseñanzas sobre distintos temas. Y esta enseñanza está sacada de allí. También la he traducido y la quiero compartir también. Se titula La compasión y el verdadero significado de la empatía. Y aquí ella empieza, dice: quiero abordar el tema de la compasión. La compasión tiene muchas caras, algunas feroces, algunas coléricas, algunas tiernas y otras sabias. Citando algo que dijo el Dalai Lama una vez: el amor y la compasión son necesarios. El amor y la compasión son necesarios, no son lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Y yo sugeriría que no sería solamente la humanidad la que no sobreviviría, sino todas las especies de este planeta, tal como lo hemos oído hoy, son los grandes felinos y también el plancton. Esto se refiere a otros oradores que han actuado antes que ella. Hace 2 semanas estuve en Bangalore, en la India. Tuve el privilegio de poder enseñar en un hospicio en las afueras de Bangalore. Y temprano en la mañana fui al pabellón principal. En ese hospicio habían 31 hombres y mujeres en agonía. Me acerqué a la cabecera de la cama de una anciana que respiraba jadeando, muy frágil, obviamente en la etapa final de la agonía. Observé su rostro. Observé el rostro de su hijo que estaba a su lado, y su rostro estaba hendido de pena y confusión. Y recordé una cita del Mahabharata, de la gran epopeya india, que dice: ¿qué es lo más asombroso de este mundo, Yudhishthira? Y Yudhishthira respondió: lo más asombroso de este mundo es que a nuestro alrededor la gente puede estar muriéndose y no nos damos cuenta de que también nos puede suceder a nosotros. Miré hacia arriba y había mujeres jóvenes ocupándose de estos 31 moribundos de aldeas cercanas a Bangalore. Observé el rostro de una de esas mujeres y pude ver la fuerza que surge si hay realmente compasión natural. Observé sus manos mientras bañaba a un anciano. Posé la mirada en otra joven que limpiaba el rostro de otra persona moribunda y me recordó algo que había presenciado. Cerca de una vez al año tengo el privilegio de realizar algunas misiones en el Himalaya.
y en la meseta tibetana, y dirigimos clínicas en esas regiones remotas donde no existe ayuda médica de ninguna clase. Y el primer día en Simikot, en Hullat, en el lejano oeste de Nepal, la región más pobre de Nepal, un anciano vino aferrándose a un montón de harapos. Entró y alguien le habló y nos dimos cuenta de que era sordo. Y miramos entre los harapos y se veían un par de ojos. Se quitaron los trapos de una niña pequeña cuyo cuerpo estaba cubierto de quemaduras. Nuevamente los ojos y manos de Avalokitesvara eran la joven, la enfermera que limpiaba las heridas de la bebé y las vendaba. Sé que esas manos y esos ojos también me conmovieron. Me conmovieron en esos momentos y me han conmovido a lo largo de mis 68 años. Me cuidaron cuando tenía 4 años de edad. Perdí la vista y me quedé parapléjica. Tuve un virus que estuvo a los 4 años, durante 2 años estuvo este virus, la dejó ciega y la dejó parapléjica en la cama. Luego se curó. Y mi familia trajo una mujer cuya madre había sido una esclava para cuidarme. Y esa mujer no tenía compasión sentimental, pero tenía una asombrosa fuerza. Y realmente creo que fue su fuerza que se convirtió en una especie de madurez prematura la que ha estado guiando la luz en mi vida. Entonces nos preguntamos, ¿en qué consiste la compasión? Y hay varias facetas. Existe la compasión referencial y la no referencial. Pero ante todo, la compasión está compuesta de esa capacidad de ver con claridad la naturaleza del sufrimiento. Es esa habilidad de mantenerse firme y de reconocer también que no somos ajenos a ese sufrimiento, pero no es suficiente, porque la compasión que activa la corteza motora significa que aspiramos, que de hecho aspiramos a transformar el sufrimiento. Y si estamos muy bendecidos, nos involucramos en actividades que transforman el sufrimiento. Pero la compasión tiene otro componente y ese componente es realmente esencial. Ese componente en que consiste en que no podemos aferrarnos al desenlace. He trabajado con personas moribundas por más de 40 años y he tenido el privilegio de trabajar con personas en pena de muerte en una cárcel de máxima seguridad por 6 años y comprender claramente que traer mi propia experiencia de vida, de haber trabajado con moribundos y capacitando acompañantes, que cualquier apego al desenlace distorsionaría profundamente nuestra capacidad de estar presentes en toda la catástrofe. Y cuando trabajé en el sistema penitenciario, lo siguiente se me hizo muy claro. Muchos de nosotros en esta sala y casi todos los condenados a pena de muerte con los que trabajé, nunca experimentamos la compasión en carne propia. La compasión es actualmente una cualidad inherentemente presente en todo ser humano. Pero las condiciones para que se active la compasión, para que se suscite, son muy particulares. Hasta cierto punto pasé por eso desde la enfermedad en mi niñez. Eve Enslet, es otra señora, a quien oiremos luego, desarrolló esta condición de manera asombrosa a través de varias formas de sufrimientos por las que ha pasado. Y lo fascinante es que la compasión tiene enemigos. Y estos enemigos son cosas como la lástima, la indignación moral, el miedo. Y sabéis bien que tenemos una sociedad, un mundo paralizado por el miedo. Y en esa parálisis
por supuesto, nuestra capacidad de ser compasivos también está paralizada. La misma palabra terror es grobar y el propio sentimiento de terror es grobar. Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo es enfrentarnos a esta representación, a este arquetipo que ha invadido la psique de todo el planeta. Ahora sabemos por la neurociencia que la compasión tiene algunas cualidades extraordinarias. Por ejemplo, una persona que está abierta a la compasión, ante la presencia del sufrimiento, siente ese sufrimiento mucho más de lo que lo sienten la mayoría de las personas. Sin embargo, regresa a su estado anterior mucho antes. Y esto se llama resiliencia. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. O sea, resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse ante situaciones complicadas y seguir avanzando. Si te involucras demasiado en el sufrimiento y lo sientes, pues es como que te ofuscas y no tienes esta capacidad para poder ayudar. Esto es la resiliencia. Esta te da más fuerza, lo sientes el sufrimiento en el momento que estás ayudando, pero no te involucras de la misma manera. Esto es importante. Muchos pensamos que la compasión nos agota, pero les aseguro que es algo realmente que nos anima. Otra cosa acerca de la compasión es que realmente aumenta lo que se denomina integración neutra. Esto quiere decir que involucra a todas las áreas del cerebro y algo más que involucra a todas las áreas del cerebro. Y algo más que ha sido descubierto por varios investigadores en la Universidad de Emory y de Davis y demás universidades, es que la compasión fortalece el sistema inmune. Oigan, vivimos en un mundo muy nocivo. Muchos nos estamos retrayendo ante la presencia de venenos físicos y psicosociales de las toxinas de nuestro mundo. Pero la compasión, el generar compasión, de hecho, moviliza nuestra inmunidad. ¿Saben? Si la compasión es tan buena para nosotros, tengo una pregunta. ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos a ser compasivos? Si la compasión es tan buena para nosotros, ¿por qué no capacitamos a los profesionales de la salud en compasión para que puedan hacer lo que se suponen que deben hacer, que es realmente transformar el sufrimiento? Si la compasión es tan buena para nosotros, ¿por qué no votamos la compasión? ¿Por qué no votamos a los funcionarios de nuestros gobiernos basándonos en la compasión? Para que podamos tener un mundo más comprensivo. En el budismo decimos, se requiere una espalda fuerte y una frente suave. Se requiere de una gran fortaleza en la espalda para sostenernos en medio de la adversidad. Y esa es la cualidad mental de la ecuanimidad. Pero también es necesaria una frente suave, la capacidad para estar abierto al mundo tal y como es, de tener un corazón desguarnecido, abierto. Y el arquetipo, la representación de esto en el budismo es Avalokitesvara, Kuan Yin. En el budismo chino y japonés se llama Kuan Yin. Y en el budismo chino-japonés, Kuan Yin, bueno, Avalokitesvara, es un aspecto femenino. Kuan Yin es un arquetipo femenino, ella que percibe el llanto y el sufrimiento en el mundo. Ella se resiste con 1000 brazos y en cada una de sus manos principales hay un instrumento de liberación
y en la palma de cada uno de esos 10.000 brazos hay un ojo, y estos son los ojos de la sabiduría. Digo que por miles de años han habido mujeres ejemplificando, conociendo íntimamente el arquetipo de Avalokitesvara, de Kuan Yin, ella que percibe el llanto y el sufrimiento del mundo. Las mujeres han manifestado por miles de años la fortaleza que nace de la compasión sin filtros ni intermediarios, percibiendo el sufrimiento tal como es. Han infundido la bondad en las sociedades y es lo que realmente hemos sentido a medida que una mujer tras otra mujer han parado en este escenario en este último día y medio y han restaurado la compasión mediante la acción directa. Pero del otro lado de la ecuación es que hay que salir de la cueva, hay que adentrarse en el mundo como lo hizo Asanga, que buscaba desarrollar al Buda Maitreya. Después de 12 años de estar en una cueva, dijo, me voy de aquí. Bueno, la historia es más larga, pero resumida, dijo, me voy de aquí. Y estaba andando por un camino y vislumbró, había un perro que estaba tumbado en el suelo, no se podía mover, y este perro tenía unas heridas que estaban putrefactas y estaban llenas de gusanos. Y vio que la única manera de poder sacar estos gusanos de esta herida sin matar a los gusanos era sacarlos con la lengua. Y claro, esto le daba repulsión, le daba asco, ¿no? Eran llagas y heridas profundas. Y entonces pues cerró los ojos y con la lengua fue a sacar los gusanos y resulta que tocó el suelo y cuando abrió los ojos el perro era el Buda Maitreya, que antes no lo vio porque no tenía esta compasión, pero debido a este momento de compasión, después de estar 12 años buscándolo, meditando, pues se le presentó, no se transformó. Por eso, después de salir de la cueva y enfrentarse al mundo, pues toda esta práctica que había hecho durante estos 12 años, pues dio este fruto, este resultado. Y para terminar dice, creo que las mujeres y niñas actualmente deben unirse de una manera poderosa con los hombres, con sus padres, con sus hijos, sus hermanos, con los fontaneros, con los constructores de caminos, los enfermeros, los médicos, los abogados, con nuestro presidente y con todos los seres. Las mujeres de estas salas son como flores de lotos en un mar de fuego. Renovemos esa capacidad para las mujeres en todas partes. Y aquí termina. Muy bonito, ¿no? Esto lo descubrimos gracias a Lama Sondo, que fue la que nos enseñó esta página. Bueno, pues espero que todo esto os inspire en la práctica. Y ahora vamos a practicar un poquito. Os quería dar una meditación hoy, pero no sé si nos va a dar tiempo, y claro, también tengo alguna pregunta. Creo que dejaré la meditación para el último día. Muchos la conocéis porque es la meditación del Buda interior. La dejaré para el último día. De preguntas, hay varias personas que me preguntan por el mantra de Dorje Sempa, si se puede practicar. Lo he consultado con la Lama y la Lama dice que al menos para practicar el mantra de Dorje Sempa se tiene que tener refugio. Y mejor si se practica cuando se hacen los preliminares. Recitarlo no tiene nada negativo ni nada malo, también lo podéis escuchar, hay vídeos en YouTube, si buscáis el mantra de Dorje Sempa o el mantra de las 100 sílabas, lo podéis encontrar, lo podéis escuchar, pero claro, la Lama aconseja esto, que es lo mejor como mínimo tener refugio y eso. Después hay otra pregunta, voy a mirar que no me acuerdo. Aurora, que pregunta qué hago para salir de mi mente crítica y
enjuiciadora. Hay veces que parece que cuanto más me propongo salir de ella, más entro. Muchas gracias. Bueno, aquí lo primero es que no te propongas salir de ella, no lo fuerces, porque mientras más lo fuerces, más peor será. De momento lo que tienes que hacer es observar lo que pasa y darte cuenta. Y lo segundo, más adelante ya daremos ejercicios y ya lo veremos. Lo segundo es ir practicando todo lo que estamos haciendo aquí, que es contrarresta mucho todo esto. Cuando formamos juicios de los demás y cuando nos fijamos mucho en los demás, es que estamos proyectando todo lo nuestro. Y cuando estamos proyectando todo lo nuestro significa que nos estamos fijando mucho en todo lo que hay en nosotros. Y esto es lo que estamos intentando contrarrestar con la bodhicitta y el amor y la compasión hacia los demás. Olvidarnos más de nosotros y enfocarnos más en los demás. Y bueno, pues intenta también, de paso, estas personas también tendrán cualidades. Intenta enfocarte también en sus cualidades para poder nivelar un poco. A ver, 20 minutos. Vamos a hacerlo del Buda interior. Sí. Yo os dirijo, hacemos una relajación un poco rápida. No, lo que no vamos a hacer es lo del cuerpo. Empezamos con la respiración. Yo os voy guiando. Antes de que se me olvide, he puesto en YouTube un vídeo que es muy bonito, que quiero también, si lo podéis ver, es precioso, que se llama La revolución del altruismo. Abajo está el enlace y es un vídeo muy bonito. Podéis aprender muchas cosas. Nos sentamos cómodamente en el cojín de meditación. Sentimos todo el cuerpo, especialmente las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín o con el suelo. Ahora nos vamos a enfocar en la respiración y especialmente nos enfocamos en que cuando exhalamos todo lo negativo, todas las enfermedades, todas las molestias, todo el dolor de nuestro cuerpo y toda la solidez de nuestro cuerpo va saliendo. Y con el tiempo el cuerpo se va haciendo más claro, más transparente, como si fuera de luz, vacío por dentro, sin ningún tipo de dolor, molestias. Cada vez que exhalamos vamos soltando solidez, vamos soltando dolor, enfermedades.
ahora que nuestro cuerpo está menos sólido, más luminoso, más ligero, limpio de toda negatividad, enfermedades, dolores. Ahora imaginamos a la altura de nuestro corazón, en el centro del cuerpo, visualizamos un loto pequeñito, dorado, de luz, abierto y mirando hacia arriba. En el centro de ese loto sube un tubito también de luz por el centro del cuerpo hasta la coronilla, y la coronilla se abre como un embudo. Encima de este embudo podemos visualizar un Buda pequeñito, también de luz dorada, transparente, brillante. Y si no queremos visualizar un Buda o nos cuesta, podemos visualizar una esfera redonda de luz. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que este Buda o esta esfera de luz representa todas las cualidades que tenemos nosotros dentro y que nos cuesta ver en nosotros, como toda la sabiduría, la compasión, el amor, que forman parte de nuestra verdadera esencia, pero como está tan ofuscada por la ignorancia, no somos capaces de verla. Entonces eso está representado en el Buda o en la esfera. Si nos cuesta visualizar, lo más importante es creer que eso está ocurriendo y que está pasando.
Ahora imaginamos que ese Buda o esa esfera de luz desciende lentamente por este tubo y el Buda o la esfera se posa sobre la flor de loto. De esta manera, todas estas cualidades que no vemos dentro, pues están entrando dentro de nosotros a través del Buda y la esfera. Del Buda sobre el asiento de loto salen rayos de luz muy brillantes que llenan todo nuestro cuerpo y todas las cualidades se expanden por nuestro cuerpo. Esta luz que inunda nuestro cuerpo sale por cada poro de nuestra piel en las 10 direcciones y van a todos los seres, en todos los mundos, en todos los reinos, en todos los universos. Y esta luz les concede todo lo que necesitan cada uno, purifican todos los sufrimientos de cada uno de los seres, les produce felicidad,
Si queremos podemos hacer por grupos, empezando por familiares, pero al final tenemos que incluir a todos los seres. Conforme vamos haciendo el proceso, vamos viendo que todos los seres se van purificando de sus enfermedades, de su mal karma, de sus emociones negativas, y poco a poco, gracias a esta luz, se van purificando, son más felices, obtienen todo aquello que necesitan, que desean, que les hacen felices. Los reinos inferiores van desapareciendo. Al final, todos los seres están felices, contentos. La luz se reabsorbe en nuestro cuerpo y se reabsorbe en el Buda o la esfera. Y aquí o dejamos el Buda en donde está y continuamos durante nuestra vida cotidiana con el Buda ahí, o podemos disolver el Buda y se funde con nosotros, se hace inseparable. Podéis elegir entre las dos opciones. Y una vez que hacemos esto, nos quedamos reposando en esta sensación que tenemos.
vamos a dedicar el mérito. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjusri, y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda. En especial desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodhicitta, y que crezca más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayuda para la bodhicitta. Namo Guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma, y si surgiera que no se cumplan, pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos, que por la bendición de la obtención de los tres calles de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma, y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Muchas gracias a todos y si queréis nos vemos la semana que viene. Y si no, pues no nos vemos. Samsa tere nyama pa mo tudare njikwa sa tere tengen jimbe